La música, las danzas y las crónicas son elementos que le dan identidad a nuestros municipios. Pasajes históricos, relatos y narraciones que perduran en el tiempo. Voces y personajes que le dan identidad a los pueblos serranos. Esto es Rostros de la Sierra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy David Flores y les doy la bienvenida a esta primera emisión del programa Rostros de la Sierra, un espacio radiofónico de Teciutlán 90.9 FM, donde Teciutlán se escucha, y un espacio donde buscamos recordar y conocer parte del legado histórico, cultural y de la identidad de los pueblos, comunidades y municipios de nuestra Sierra Nororiental Poblana. Un espacio donde a través de diferentes emisiones vamos a estar hablando con cronistas, con danzantes, con músicos y con población en general que aporten para conocer y preservar parte de la historia y la cultura de los municipios, y que para ello nos identifica como región nororiental y por supuesto suman a la cultura e identidad del estado de Puebla. Y en esta primera emisión vamos a comenzar por supuesto desde el municipio de Teciutlán, un punto también importante y una demarcación que trasciende en tema histórico y de desarrollo para esta zona del estado de Puebla, e incluso también con la cercanía de la costa mexicana. Y en este sentido, para la emisión del día de hoy, la primera emisión de Rostros de la Sierra, vamos a estar hablando sobre el ferrocarril, pero lo vamos a abordar desde la perspectiva de su historia y el impacto favoreciendo el desarrollo para el municipio de Teciutlán. Un punto y un medio importante de recalcar que favoreció y detonó el crecimiento en todo sentido para la perla de la sierra y además también para la región nororiental del estado de Puebla. Y en esta primera emisión de Rostros de la Sierra me es grato, por supuesto, darle la bienvenida al historiador, investigador y además cronista auxiliar del municipio de Teciutlán, Emilio García Bonilla. Gracias, Emilio, por acompañarnos en esta primera emisión de Rostros de la Sierra. Muchas gracias a ti, David, por la invitación para ser parte de este primer programa. Y como bien lo dices, comenzar desde Teciutlán con este recorrido histórico-cultural que habrás de llevar a través de estos programas por toda la región, abordando, como bien lo dices, diferentes temáticas, diferentes tradiciones, formas de vida, formas de comunicarnos. Y pues, como ya lo has dicho, un tema que desde luego nos llama la atención, nos apasiona como teciutecos, como habitantes de esta región, pues es el ferrocarril. Ese ramal del ferrocarril interoceánico que llegó a Teciutlán y que impactó para el progreso y el desarrollo de toda la región. En efecto, un medio que básicamente detonó desde Oriental hasta Teciutlán, favoreciendo en primer lugar a estos dos municipios, pero también a demarcaciones y a comunidades que se veían favorecidas por el trayecto de las vías. Pero antes de llegar a ese punto debemos de conocer brevemente, por supuesto, pues una retrospectiva de cómo se encontraba el panorama a nivel nacional de desarrollo previo a el arribo del ferrocarril, porque también hubo una etapa muy importante que fue una transición antes y después del arribo del ferrocarril a suelo mexicano. En efecto, estamos remontándonos al siglo XIX, aquella época de confrontaciones, una época convulsa, de guerras civiles, de invasiones de otros países al nuestro, la intervención francesa, la guerra con Estados Unidos. No se tenía un país realmente unido, unificado, por esa falta de comunicaciones, porque había pues nada más caminos carreteros, había comunicación a caballo, en carretas, en diligencias, pero realmente eso no favorecía un desarrollo de un mercado nacional interno. Había desarrollos regionales muy focalizados a partir de ciertas ciudades o ciertas regiones agrícolas
ganaderas, mineras, pero en realidad la economía no estaba unificada a nivel nacional. Hacía falta un modo eficaz de comunicarse, de transportarse, y este va a ser el proyecto del ferrocarril que van a proponer gobernantes de este mediados del siglo XIX. Benito Juárez es de los primeros que habla de la necesidad de un ferrocarril. Él va a empezar a hacer las proyecciones, las pláticas con algunos empresarios para comunicar el puerto de Veracruz con la capital del país, con la Ciudad de México. Ya no le tocará a Juárez ver el inicio de esta vía, le tocará a Sebastián Lerdo de Tejada esa primera ruta que comunicaba Veracruz con la capital del país. Después surgirán otros ramales. Por ejemplo, viene a mi memoria el ramal que comunicaba, o que pasaba, mejor dicho, con Tlaxcala. Allí también hubo un proceso interesante, porque en Tlaxcala se organizaron los comerciantes y los hacendados que se dedicaban a producir pulque, y vieron que el ferrocarril, al ser un medio de transporte rápido y eficaz, se organizaron pues para trazar esta ruta para comunicar Tlaxcala con la Ciudad de México. Llegaremos después a la época del Porfiriato, este periodo de más de 30 años en el cual el país vivió cierta estabilidad política, pero gracias también a la mano dura del general Porfirio Díaz, que acalló pues muchas rebeliones, acalló muchas inconformidades, pero sea como sea, el país tuvo cierta paz, cierta tranquilidad, que no la había tenido en épocas anteriores. Esa paz de 30 años por primera vez se vio en México, y eso le permitió empezar también a desarrollarse económicamente. Y entre los proyectos que lleva adelante el gobierno de Porfirio Díaz, asociado con la iniciativa privada y con el capital extranjero, que también hay que decirlo, porque el trazo de los ferrocarriles en México pues no respondió a un plan desde el gobierno de México. Eran las empresas extranjeras que tenían el capital, que tenían la experiencia, que ya habían trazado ferrocarriles en Europa y en Estados Unidos, las que llegan a México para invertir. Porfirio Díaz les otorga concesiones de 80, 90 años para que puedan hacer uso del suelo del territorio nacional y comunicarnos a través de las vías férreas. De manera que ahí se inserta también el proyecto que llegará a Teciutlán de este ferrocarril interoceánico. ¿Por qué se llamaba ferrocarril interoceánico? Pues porque así era el nombre de la compañía de la cual era propietaria este ramal que comunicó Teciutlán con Oriental, y que originalmente su proyecto, su gran megaproyecto, era comunicar los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, por la parte del Golfo de México, a través del Istmo de Tehuantepec. Por eso se le conoció a esa gran compañía ferroviaria como el ferrocarril interoceánico. Y Teciutlán, bueno, formará parte, un pequeño apéndice de esa red ferroviaria de nuestro país. Entonces, con ello podemos decir que ese es el nombre original al cual o con el cual nos debemos de referir cuando hablamos del ferrocarril aquí en Teciutlán. Sí, de hecho, a pesar de que posteriormente ya Cárdenas nacionaliza toda la red ferroviaria y crea Ferrocarriles Nacionales de México, todavía en algunos documentos, en alguna señaléctica o en algunos sellos se conservaron las siglas FCI, Ferrocarril FCI, Ferrocarril Interoceánico, que eran las siglas de esa empresa. Ok, bueno, también con ello ahí ya empezamos a abordar diferentes aristas dentro de la historia del ferrocarril, tocante por supuesto a suelo mexicano, pero también con ello en el caso específico de Teciutlán, que en esta primera emisión de Rostros de la Sierra estamos hablando de esto mismo, de la historia del ferrocarril en Teciutlán, pero vamos a hacer énfasis en cuanto a cómo favoreció el desarrollo en la Perla de la Sierra. Entonces, en este punto, pues hablamos que, para decirlo de cierta forma, no textual que alguien más lo haya señalado, pero pues se puede comparar como algo al Canal de Panamá,
pero en aquella época, pero con el ferrocarril. Tratar de unir los dos océanos y básicamente permitir que México, a través del ferrocarril, pudiera movilizar una gran cantidad de comercio y de pasajeros. Efectivamente, esta red ferroviaria que se traza en México durante el Porfiriato va a tener dos rutas. Una de norte a sur, comunicando nuestro país con los Estados Unidos, y otra de este a oeste, comunicando los dos océanos. Puertos como Acapulco y puertos como Veracruz formarán parte de estos proyectos ferroviarios que se trazan en este tiempo. Y entonces esto sí va a posibilitar ahora sí la creación de un mercado nacional. Que las mercancías que se producían en el norte, en Chihuahua por decir algo, pudieran llegar a Veracruz. Que el café que se producía en Chiapas pudiera transportarse a través de Acapulco. Y así creándose esta red económica que va a favorecer obviamente el desarrollo material de nuestro país. Pero también viajarán, fíjate, por el tren personas, por el tren viajarán ideas. Estoy pensando, por ejemplo, en las ideas de los hermanos Flores Magón, a través de su diario Regeneración y de su Partido Liberal Mexicano, que van a ser las ideas revolucionarias que abonarán el estallido de 1910. También se movilizaban esas ideas por el tren. Se dice, quiero aquí hacer un paréntesis, que a Teciutlán llegaban estos periódicos con ideas incendiarias, con ideas que iban en contra del régimen de Porfirio Díaz y llegaban ocultas en la mercancía que llegaba en el tren a Teciutlán. Llegaban ocultas como si se tratara de un envoltorio más de cierta mercancía, pero ya las personas esperaban estos periódicos para leerlos entre los primeros artesanos organizados que hubo en Teciutlán, como los trabajadores de la fabricación de los puros, como los mineros de la Aurora y algunos comerciantes. Y al hablar de la Aurora, también me quiero referir a ese otro gran tema que es la minería en Teciutlán, porque también gracias a la minería es que va a llegar el ferrocarril. Si no hubiera habido minería en Teciutlán, si no se hubieran descubierto esos ricos filones de cobre y de otros minerales en la parte norte del municipio, en aire libre, el tren no hubiera llegado a Teciutlán, no hubiera tocado esta parte. Teciutlán hubiera quedado fuera de este plan de trazo ferroviario. Entonces también hay que ver eso. El tren llegaba a las ciudades o a los puntos estratégicos. No llegaban por motivos desconocidos, llegaban porque se trataban de emporios agrícolas, emporios ganaderos o emporios mineros, comerciales e industriales. Por ejemplo, Orizaba, una ciudad de fábricas textiles, una ciudad fabril, llegó el ferrocarril. La parte de Guanajuato, bueno, una zona también minera y agrícola, llega el ferrocarril. Entonces Teciutlán es tomado en cuenta por ese descubrimiento que se hace a finales del siglo XIX de la mano de dos personajes, Vincenzo Lombardo Cati, de origen italiano, y George Barron, de origen norteamericano. Estos dos personajes se asocian para empezar a explotar los yacimientos minerales de Teciutlán, crean la compañía de la Teciutlán Copper Company y es ahí donde ya los empresarios de los ferrocarriles voltean a ver a Teciutlán y dicen, tiene que pasar por ahí porque se está obteniendo mucho mineral. Y no había manera de transportarlo, de sacarlo de Teciutlán. El mineral es un material pesadísimo y en lomos de caballo y de mulas iba a ser muy costoso. Entonces la mejor manera fue el ferrocarril. Claro que también favoreció pues la economía no de forma interna para Teciutlán, sino a nivel nacional, porque pues todo esto pues era exportado al extranjero. Además también de un punto muy importante que a veces se repite en muchas ocasiones en diferentes contextos, no solo por el punto de la minería, que también favoreció el arribo del ferrocarril a Teciutlán, sino también su ubicación, la cercanía con la costa.
que hasta cierto punto, pues un punto estratégico, una ubicación que favorece a Teciutlán, la cercanía con la costa. En aquella época quizás era igual un poco complicado, algo aletargado el poder llegar al Golfo con los diferentes medios que existían previo al ferrocarril, pero bueno, eso favorecía mucho a Teciutlán. También el tema de su producción, que en este caso Teciutlán y también la región siempre se han identificado por el tema del cultivo. Entonces estos son factores que salen a relucir a la par de la minería para que fuera considerado el caso de Teciutlán en su debido momento por Díaz, para que fuera un punto favorecido con el ferrocarril. En este punto también es, como lo mencionas, a finales del siglo XIX cuando se empieza a dar estos primeros acercamientos para que llegue el ferrocarril a Teciutlán. ¿Cómo es que se da esto mismo? Porque obviamente son pues protocolos gubernamentales en aquella época para que se diera este acercamiento entre el gobierno de Díaz y el gobierno municipal. Sí, bueno, y la iniciativa privada, porque ya dijimos que el gobierno no tenía el recurso para trazar las vías del tren. Los ferrocarriles no eran del gobierno, los ferrocarriles eran de particulares y de capital extranjero. Entonces, pues se da esa comunicación. Existen libros que mencionan cómo se dan estos comunicados entre la Secretaría de Fomento de Porfirio Díaz con el gobierno municipal de Teciutlán para darle las facilidades a los ingenieros de las empresas para que empiecen a explorar el territorio y ver por dónde es la vía más adecuada, tomando en cuenta la orografía, la parte geográfica, cuál sería la mejor ruta para este trazo del ferrocarril que pasaría por Teciutlán. Como bien lo has mencionado, Teciutlán ya para finales del siglo XIX ya era una población importante. No era un pueblito olvidado, tenía ya cierta infraestructura. Ya existían algunas de las casonas que vemos actualmente en el centro histórico, ya estaban edificadas. Ya había una red de comercio que tenía Teciutlán como su cabecera. Esa red de comercio que tocaba muchas poblaciones de la región, tanto de la parte serrana como de la parte costeña, tomando a Teciutlán como un punto entre ambos mundos, por así llamarlos, el mundo de la zona alta y fría y el mundo de la zona baja y cálida. Teciutlán está en medio, tiene una ubicación privilegiada, de manera que eso también influye para que se tome en cuenta en este proyecto, porque Teciutlán iba a ser como el centro de concentración de tantas mercancías, tantos productos de nuestra región, para poder llevarla a otras partes del país. Y bueno, una vez que se empiezan a dar este acercamiento entre los gobiernos federal y municipal, pasando por el estatal obviamente, y también a través de las empresas de los ferrocarriles, se llega a el pacto o el convenio de concesión. Se otorga una concesión a la compañía del ferrocarril interoceánico para que sea la encargada de trazar la ruta y de administrar la misma. ¿Cómo eran estos convenios? Pues eran unos convenios muy al estilo de Porfirio Díaz, que casi les entregaba en charola de plata al país todas las facilidades para los extranjeros. Convenios de 100 años, o sea que todavía estarían, no, ya habrían vencido, porque empezaron en 1900, pero habrían vencido apenas en el año 2000, de no haber sido por la nacionalización de Cárdenas, que él, entre otros de sus logros, aparte de la expropiación, es la nacionalización de los ferrocarriles. Bueno, pero hay algo muy interesante que también hay que mencionar. El plan original de esta vía que pasaba por Teciutlán no terminaba en Teciutlán. En el plan original esta vía se prolongaba hasta la costa,
hasta el puerto o más bien dicho, hasta la costa de Tecolutla, iba a llegar este trazo ferroviario. Se empieza pues por partes. Siempre los proyectos de este tipo van por partes, como está ocurriendo ahora en el Tren Maya, ¿no? Que van por sectores. También esto así fue en el caso de Teciutlán. Primero se vio cuál sería la mitad del trayecto. Entonces la mitad va a ser Teciutlán. Entonces a partir de Teciutlán se empieza a construir la red que llegará a Oriental. Pero otra cosa interesante, Oriental no era el punto donde iba a terminar. Esta red iba a llegar hasta San Marcos, ya cerca de Puebla. Porque San Marcos se pensó también como una población o un punto estratégico de interconexión de varias rutas ferroviarias. Entonces ahí, naturalmente, ahí llegaría el tren de Teciutlán. Otra cosa interesante, el tren se traza en vía angosta. ¿Por qué? Por lo escarpado del terreno, por la zona de tantas curvas, tantas montañas. Lo más práctico que se vio en aquella época fue hacer un tren de vía angosta, que son trenes especiales para montaña. No son los trenes gigantescos que vemos en el altiplano, los que llegaban a México, a Puebla, etcétera, sino que son unos trenes especiales, incluso con unos pistones verticales, para hacer más intenso el avance de las máquinas. Entonces ahí tenemos, por un lado, que el plan original iba a ir de San Marcos a Tecolutla. Nada más se llega a hacer de Oriental a Teciutlán. Y también que el ramal desde un inicio se traza en vía angosta. De manera que tenemos ahí ya dos situaciones especiales. No se completa toda la ruta, se llega hasta Teciutlán. ¿Por qué? Porque ya no les dio tiempo. A marchas forzadas se logra inaugurar el tren en 1900. Sí se había planeado llegar a Tecolutla e incluso interconectar Teciutlán con Perote, también para ya hacer otra interconexión ya con el tren que pasaba por Perote, que venía de Jalapa y de Veracruz. Tampoco se logra concretar. Entonces Teciutlán vivirá en una situación única o especial, y eso va a favorecer mucho su desarrollo. Porque ¿qué hubiera pasado si el tren efectivamente hubiera llegado a Tecolutla? Teciutlán ya no hubiera sido el centro de reunión de todos estos productos de la región. Teciutlán hubiera sido un pueblo de paso y no hubiera tenido esa importancia que llegó a tener en este tiempo, a principios del siglo XX. Entonces, digamos, fue una situación afortunada que no se llegara a terminar la ruta. Porque además se ha mencionado que hubo cierta oposición de los arrieros, que eran los encargados de transportar las mercancías en la zona de tierra cálida. Se opusieron a que se trazara el ramal porque se les iba a acabar el negocio. Y entre esos arrieros, recordemos que estaba la familia Ávila Camacho, que tradicionalmente eran de oficio arriero desde el siglo XIX. Entonces también eso hay que mencionarlo. Muy pocas veces se dice, pero había fuertes intereses regionales por parte de estas familias de arrieros para conservar su trabajo, conservar sus privilegios, por así llamarlo. Y eso también de alguna manera va a favorecer que Teciutlán se quede como la estación terminal de esta vía del ferrocarril. Digamos que es algo lamentable que no se haya concluido en sí el proyecto ferroviario, pero a la par pues fue grato en el caso de favorecer a Teciutlán, porque como bien lo comentas, Emilio, si se hubiera concluido el trazo, hubiera sido pues una estación de paso no tan
pues fuerte, digamos, a como originalmente se dio, ¿no? Al ser un punto final de esta breve ramal, pues obviamente Teciutlán era obligado en cuanto a llegar aquí para el tema de ascenso y descenso de pasajeros y también de mercancía. Entonces sí hubiera sido un contraste enorme y muy radical para el caso de Teciutlán. Quizás hubiera crecido o se hubiera desarrollado más lento, o incluso no se hubiera desarrollado a comparación de hoy en día como está. Por supuesto, entran en jaque otras circunstancias económicas y demás, pero bueno, es un contraste particular de conocer, ¿no? Y como bien lo comentas, fue por cuestión de tiempo que no se logró concluir todo este tramo original. Pero ya con ello, cuando se logra dar pues el arribo oficial, por decirlo de cierta forma, con el ferrocarril que se llega a inaugurar el 5 de mayo de 1900, a partir de ello comienza a detonarse algo muy importante, que es pues favorecer la comunicación en todo sentido y también el comercio. A partir de ello, ¿qué es lo que se empieza a ver en el municipio de Teciutlán, Emilio? Bueno, cuando ya se estaba trazando o construyendo, mejor dicho, las vías del tren, se generó mucha expectativa en la población. Se habla de que los muchachos se iban a caballo a ver cómo iban las obras. Se hacían apuestas, ¿no? Se hacían apuestas de que si efectivamente llegaría para la fecha prevista. Incluso el jefe político de Teciutlán de aquel entonces, Manuel Hidalgo Hinojar, pierde la vida. Se ha hablado también, eso es una de nuestras referencias a través del libro de Conchita González Molina, La historia de un tren. Ella refiere que este señor, don Manuel Hidalgo Hinojar, en una de esas exploraciones para ir a supervisar las obras, su caballo derrapó en alguno de estos territorios agrestes. Él cae del caballo y se lesiona de tal manera que termina perdiendo la vida. Llegará a ser recordado este personaje como uno de los benefactores de Teciutlán y como una de las personas que hizo posible la llegada del ferrocarril, porque a él le tocó esos trámites que comentábamos hace un momento, ser el intermediario entre el gobierno del estado y el gobierno municipal de Teciutlán. En aquel entonces existían estos personajes que no eran presidentes municipales, era un intermedio, se les llamaba jefe político. El territorio de Puebla estaba dividido en distritos, cada distrito tenía un jefe político que tenía comunicación directa con el gobernador, y estos personajes eran nombrados directamente por el gobernador, no eran electos democráticamente. Bueno, cuando se da el arribo del ferrocarril a Teciutlán, aquel 5 de mayo de 1900, se llegó a decir: esto es en conmemoración de la batalla de Puebla. ¿Por qué? Pues porque recordemos, Porfirio Díaz había participado en la batalla de Puebla, había sido uno de los generales del ejército de Oriente junto a Ignacio Zaragoza. Ahí había conocido o había visto la participación valiente de los hombres de esta región, del sexto batallón, con cabecera en Zacapuastla, y que involucró a combatientes de la región serrana de Puebla. Y también una cosa que no se ha dicho: entre la gente que conoce a Porfirio Díaz en esas luchas en contra de los franceses estaba Altagracia Calderón de Teciutlán, o identificada con Teciutlán, aunque nació en Jalacingo. Altagracia Calderón, que fue también una liberal, una guerrillera, como yo la he identificado. No fue enfermera, como se ha dicho, no curó a Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla. Esos son mitos que se crearon ya posteriormente. Lo cierto es que ella sí participa en muchos combates, en guerrillas. Cae presa en Papantla. Cuando Porfirio Díaz libera Puebla el 2 de abril de 1867, entre las prisioneras que había en Puebla estaba Altagracia Calderón. Y después, cuando Porfirio Díaz se levanta en armas contra Benito Juárez en el Plan de la Noria, 1871, una de las personas
que en la Sierra de Puebla apoya a esta rebelión de la Noria es Altagracia Calderón, a favor de Porfirio Díaz. Por lo tanto, aunque Porfirio Díaz jamás pisó territorio del Teciutlán, él tenía esa referencia a partir de sus contactos, de sus conocidos, también a través, por ejemplo, de don Juan Francisco Lucas, otro de los héroes de la batalla de Puebla. De manera que es válido decir que Porfirio Díaz escoge esa fecha conmemorativa, 5 de mayo de 1900, para el arribo del tren a Teciutlán, como un homenaje, como un reconocimiento a esta región por su participación heroica en esas batallas. No nada más en la batalla de Puebla, en las otras batallas que siguieron hasta la rendición completa de los franceses y del imperio de Maximiliano. Pero también hay que desmentir una cosa. Se ha dicho, se ha repetido que la llegada del tren fue un obsequio de Porfirio Díaz. No fue un obsequio, porque Porfirio Díaz no regalaba trenes como se regalan juguetes el 6 de enero. Para nada que fue un obsequio, porque no era algo del gobierno, ya lo he dicho. El gobierno no tenía el dinero para hacer esta infraestructura. Eran los particulares, en alianza con el gobierno, obviamente. Entonces hay que desmentir eso, no fue un regalo, pero sí se buscó vincular esta llegada de el progreso, representado por el ferrocarril, con la conmemoración del 5 de mayo. Se han mencionado ya algunas crónicas, tanto en el libro de Conchita González Molina, en el libro de José Mote Ruiz, en el libro de Julio César Alfonso Ruiz. Se ha mencionado acerca de la fiesta, de la verbena que se realizó en Teciutlán con motivo de la llegada del tren, precisamente en estas mismas instalaciones donde hoy existe esta estación de radio. Aquí llegó el ferrocarril aquel día del año 1900. Fue motivo de regocijo, desde luego. Fue motivo de mucha crítica también, porque había gente que decía que el ferrocarril era cosa del diablo, que echaba lumbre, que era peligroso. Yo tengo una anécdota familiar, no sé si me la permitas compartir con el auditorio. Claro, por supuesto, adelante. Mi bisabuela en algún momento quiso trasladarse a la Ciudad de México para trabajar allá. Entonces juntó un dinerito para pagar el viaje. Ella vivía en Aire Libre, cuando Aire Libre apenas estaba comenzando a ser un pueblo minero. Entonces de Aire Libre llega a Teciutlán a pie o a caballo, y llegan a la estación del tren, y al estar esperando el tren escuchan a lo lejos el silbido tan característico del ferrocarril, ven llegar la locomotora. Todavía era una locomotora de carbón, no era una locomotora de diésel. Entonces era la locomotora antigua que venía echando chispas, venía echando pedazos de brasas hacia los lados, mucho humo, mucho vapor. Y mi bisabuela se espanta y dice: esto es del diablo, yo no me subo a esa cosa. Y ya no se quiso ir a México. Prefirió, con ese dinerito que había ahorrado, comprarse una máquina de coser y ponerse a trabajar aquí en Teciutlán. Y así muchas personas desconfiaron en un primer momento del ferrocarril, pero poco a poco fueron viendo la utilidad, la practicidad de este medio de transporte, y llegó a ser adoptado como nuestro ferrocarril, como una parte de nuestra vida, de nuestro patrimonio, poco a poco, con el paso de los años. En efecto, y también esta anécdota que nos cuentas pues vale mucho, en el sentido de que también nos ayuda a comprender eso que puntualizas, que es básicamente la percepción que le daba la gente a el ferrocarril en sus primeros viajes, teniendo en consideración que para el pueblo teciuteco y poblano de esta región nororiental en 1900 pues era algo inusual, algo que no se había visto, que eran de los primeros
acercamientos que se tenía en el suelo mexicano con este medio de transporte, que ya para otros puntos del globo terráqueo ya tenía más años de presencia, pero que para el caso puntual de Teciutlán era algo inusual. Por supuesto, con esa descripción que también mencionas, pues el vapor, las chispas, el fuego, el ruido, pues cualquier persona que no haya visto algo similar, por obviedad, pues sí, se puede asustar, se sorprende enormemente y puede sacar ahí una percepción distinta y muy exagerada de que puede explotar, me va a quemar o cosas similares, ¿no? Entonces, sí, eso es una anécdota familiar y personal que vale mucho, porque sí nos ayuda a entender, pues, cómo la gente, en el marco de su inocencia, de no conocer algo novedoso para 1900, pues se sorprendía o se espantaba. Gradualmente la gente se fue acostumbrando, por supuesto, y con ello fueron apareciendo cosas alrededor de este medio de comunicación, que fueron personas que vendían, personas que acercaban alimentos, bebidas alrededor de las vías, en las pequeñas estaciones en este ramal Teciutlán Oriental, que favorecieron la economía y el crecimiento en estas comunidades donde se trazó esta vía angosta del ferrocarril, pero también en estas estaciones un poco más grandes, que puntualmente es la de Oriental y la de Teciutlán. Con ello, pues, creció todo sentido estos puntos. Entonces, pese a estas opiniones contrastadas, mal vistas por aquellos detractores, como comentas, con ese temor de aquellas personas que desconocían este medio de comunicación, pues comenzaron diferentes circunstancias colaterales tras el arribo del ferrocarril a la región de Teciutlán. Con ello, también, fuera de este programa, Emilio, me comentabas que propició también la creación de un tranvía urbano aquí en Teciutlán, algo que algunas personas quizás no conocían o que recientemente se le empezó a dar un poco de difusión a este punto, y tú lo comentabas, que fue a raíz del arribo del ferrocarril en Teciutlán. Me gustaría que comentes un poco más para que las personas que estén escuchando esta primera emisión de Rostros de la Sierra conozcan este tema. Claro que sí, pues el ferrocarril, como bien lo dices, propició muchas cosas. Propició una economía local, propició la llegada de ciertos servicios, ciertos bienes, ciertos artículos que no se conocían aquí en Teciutlán y en la región. Ese intercambio de productos necesarísimo para el progreso. Y también se empiezan a fomentar, como bien lo dices, estas comunicaciones interurbanas, por así decirlo, o dentro de la misma ciudad. El primer sistema de transporte público que tiene Teciutlán va a ser un tranvía. Se le llamó oficialmente Ferrocarril Urbano de Teciutlán, pero era un tranvía de dos vagones, dos carritos jalados por mulas. Me parece que eran 4 o 6 mulas las que traccionaban este medio de transporte, que comunicaba la estación de Teciutlán con el centro de la ciudad. Esto, desde luego que en el afán de comunicar, o sea, todo se va a ir enfocando a eso. ¿Por qué? Porque una de las paradas que hacían los arrieros que trasladaban la mercancía de una comunidad a otra era la plazuela del Panteón. Esa era la última parada o el último punto del tranvía de Teciutlán. Entonces, los arrieros transportaban su mercancía de la zona de Tierra Caliente, café, cítricos, plátanos, etcétera, etcétera, y ahí descargaban. Entonces ya los que manejaban el tranvía cargaban ahí la mercancía y la trasladaban hasta la estación del tren, y de aquí se iba para otras partes del país. También una cosa curiosa es que el tranvía de Teciutlán se convirtió en un medio de distracción para muchas familias. En una ciudad provinciana, donde apenas empezaba, por ejemplo, a escucharse los fonógrafos, las fiestas patronales o las fiestas religiosas eran lo más que sacaba a la gente de su rutina.
El hecho de tener esa ruta del centro a la terminal, ida y vuelta, a la estación del tren, muchas familias la tomaban como un paseo dominical. Entonces se subían, pagaban su boletito y hacían el recorrido una vez o dos veces, principalmente los domingos. Después, otra cosa que fomentará el tren es la llegada de los automóviles. Llegaron a Cuestas del Tren los primeros automóviles por el año 1901, 1902. Los primeros autos van a ser de las familias más pudientes de la región, los grandes comerciantes, los grandes ganaderos. Y poco a poco, con el paso del tiempo, el tranvía también va a ser sustituido por los primeros camiones de redilas. También llegarán unos camioncitos para el transporte de mercancía. De tal manera que el tranvía de Teciutlán funcionó aproximadamente durante 30 años, de 1900 a 1930, y a partir del año 30 ya desaparecerá para darle paso a los camiones y a los automóviles. Los camiones para transportar mercancías y los autos para transportar pasajeros. Los pasajeros que llegaban a un Teciutlán lluvioso, muy húmedo, muy nublado, pues obviamente que no querían ensuciarse su calzado si eran personas de dinero, empresarios, políticos. Entonces muchos ruleteros, muchos choferes ofrecían sus servicios a las afueras de la estación del tren para trasladarlos a los hoteles o a los mesones del centro de la ciudad. Digamos que era como un servicio precursor y muy rudimentario de taxis, ¿no? Exactamente. Y además también con ello es de tener en consideración que estos pequeños camiones de redilas que comentas y estos vehículos de uso particular, pues básicamente todos ellos llegaban o llegaron a suelo teciuteco gracias al ferrocarril, que también hablamos de que el ferrocarril pues era utilizado con sinfín de objetivos, por el tema de carga para enviar y recibir desde semillas hasta carnes y otro tipo de alimentos, también el tema de los pasajeros, por supuesto mensajería con las cartas que favoreció enormemente la comunicación, que bueno, claro, estaba el factor del tiempo que quizás podía tardar desde una semana hasta más tiempo dependiendo del destino, pero bueno, favorecía de cierta forma, como lo comentabas en un inicio, Emilio, de que a comparación de andar a caballo, pues bueno, sí había un enorme margen de diferencia de tiempo. Entonces todo esto es lo que podemos decir que llega a detonar y a favorecer el arribo del ferrocarril a suelo teciuteco, pero también me comentabas que existió otros puntos que también favoreció, desde el desarrollo del primer cuadro de la ciudad con un mercado e incluso con una plazuela. Efectivamente, Teciutlán se empieza a transformar a partir de la llegada del ferrocarril. En los vagones del tren llegaron las bancas que se colocaron en el parque de Teciutlán, parque que recibe el nombre de Manuel Hinojar, en referencia a este ciudadano que pierde la vida en la supervisión de las obras del tren. Hasta la fecha, oficialmente así se llama el Parque Central de Teciutlán, Manuel Hidalgo Hinojar. Llega también en el ferrocarril, por partes, o sea desarmado, el kiosco, el famoso kiosco México o kiosco morisco, que durante la primera mitad del siglo XX adornó el parque, el primer cuadro de Teciutlán, que también fue una referencia. Existen muchas fotografías, recuerdos de nuestros abuelos de ese kiosco, a través de los conciertos, las serenatas que se interpretaban desde la altura de ese lugar. Mi abuelita materna, que vivía en el barrio del Fresnillo, platicaba que cuando ella era joven, en los años 30, 40, hasta el Fresnillo se escuchaban las serenatas que tocaban en el kiosco de Teciutlán, en una ciudad donde no había edificios tan altos como ahora, que de manera que el sonido podía viajar libremente por el aire hasta llegar al Fresnillo. También en ese kiosco se realizaron algunos mítines políticos durante la efervescencia sindical de la mano de Vicente Lombardo Toledano en los años 20 y 30.
Y nos podemos imaginar también, por ejemplo, a los hermanos Ávila Camacho usando el kiosco para dar algún discurso político. El primer mercado también se instala a partir del detonante del ferrocarril. Era un mercado con techos de lámina que se llamó Mercado Mucio P. Martínez, que era el nombre del gobernador de Puebla. Y se ubicó en donde actualmente existe el Mercado Victoria. Muchos piensan que el Mercado Victoria siempre ha existido y ha sido el único mercado o el primer mercado que hubo, pero no, antes hubo el antecedente del Mercado Mucio P. Martínez, aproximadamente del año 1905. Otra cosa que me gustaría mencionar que llega gracias al tren, pues es la electricidad. Teciutlán se empieza a electrificar a partir del ferrocarril. ¿Por qué? Porque fue gracias al tren que llegan los primeros generadores de electricidad, generadores que se instalan en caídas de agua, en cascadas, como la que hubo aquí cerca de Chignautla, en Xoloatenango, en la parte conocida como el Dinamo. Ahí instaló la primera casa de máquinas generadoras de electricidad el señor Máximo García, por ahí del año 1900-1901. También se instala una generadora en la parte de aire libre, en Atexcaco. Y se cuenta, hay anécdotas que hablan de los grandes generadores, las grandes turbinas que llegaron en el tren para Atexcaco y que eran tan gigantescas que ni siquiera cabían por los túneles de Tezompa. Tuvieron que descargarlas y transportarlas a rueda de troncos o no sé cómo, a empujones, hasta pasar los túneles y otra vez subirlas a las plataformas del ferrocarril. Entonces es algo también que vale la pena tomar en cuenta, que vale la pena no olvidar, como una cosa que pareciera tan simple como la llegada de un tren o de un ramal del tren propició tanto para Teciutlán. En el aspecto de las comunicaciones, pues también cada que se trazaba la vía de un ferrocarril, a los lados iban los cables del telégrafo y los primeros cables telefónicos. Entonces también la comunicación telegráfica y telefónica también tiene que ver con la llegada del tren. Tantas cosas. Hablando de aire libre y de Atexcaco, se trazó al poco tiempo de que llega el tren a Teciutlán, 2-3 años después, se traza una vía o una prolongación de la vía para comunicar la estación de Teciutlán con las minas de aire libre. Fue un ramal de 9 kilómetros, ese sí particular 100%, que perteneció a la compañía minera de Teciutlán. Y ellos tenían sus propias máquinas. La maquinita que está aquí en el bulevar de la calle Hidalgo de Teciutlán era del ramal de la mina. Los vagones que se le agregaron y que se restauraron recientemente sí eran del ferrocarril de pasajeros. Pero entonces había un ferrocarril, digamos 100% de carga, que era el de la mina, y un ferrocarril tanto de carga como de pasajeros, que ya era el que comunicaba Teciutlán con Oriental. Eran 2 ferrocarriles. Entonces, pues ahí tenemos tantas cosas que dejó la llegada del ferrocarril. Una cosa más que también te comentaba antes de entrar al aire: la construcción del hospital Morelos, que se inaugura precisamente el 16 de septiembre del año 1910, porque fue conmemorativo de las fiestas del centenario de la independencia. Entonces Porfirio Díaz quiso echar la casa por la ventana en ese acontecimiento, en esa conmemoración. Por ejemplo, en México manda a hacer el Ángel de la Independencia. Muchas obras en todo el país se realizan, puentes, hospitales, escuelas, y entre esas obras está el Hospital Morelos, que se encontraba donde hoy se encuentra el Centro de Readaptación Social de aquí de Teciutlán. Una construcción de tipo arabesca, porque tiene sus ventanales del estilo de herradura del estilo morisco.
y con, bueno, obviamente con la fachada de cantera tan característica de nuestra región. Entonces ahí también en la parte de los servicios también tuvo que ver la llegada del tren para este tipo de obras. Bueno, entonces eso también es lo que hablábamos antes de entrar al aire, como bien comentas, ciertas etapas que podemos decir de transición y de desarrollo para Teciutlán que fueron a la par de diferentes acontecimientos también nacionales. Ello es el caso del ferrocarril, que fue como que detonando diferentes escalones, ¿no? De forma gradual, y también es un efecto curioso lo que comentas, ¿no? Que en primer lugar llegó el ferrocarril y que posteriormente a raíz de la minería se llega a crear otro completamente particular, ¿no? Pero teniendo en medio de estos dos el tranvía urbano. O sea que Teciutlán, a su perspectiva como hoy en día se ha percibido, crece a su medida, a su antojo, podemos decirlo. Llega a crear diferentes circunstancias que sí contrastan con otras demarcaciones de la región nororiental, que tampoco es de compararlas, cada una tiene su vida, su cultura, su ritmo, pero Teciutlán ha sido un punto detonante, ¿no? Y en este caso, con estas 3 etapas que podemos percibir, pues llegan a favorecer diferentes sectores poblacionales. También son efectos curiosos lo que mencionas, ¿no? En su momento con lo que indicabas del tranvía, que era con un objetivo de movilidad, algo netamente comercial, pero que ya las personas lo percibían como algo recreativo o turístico, ¿no? Pero eso también habla de la idiosincrasia teciuteca en su momento, de la distracción con cosas netamente comerciales y de movilidad, que pues también es de entender, hoy en día aún se percibe, pero son formas palpables a través del medio de transporte, como la gente fue también cambiando su perspectiva y su forma de ver las cosas. Podemos recalcar a grandes rasgos que el ferrocarril en sí, este ferrocarril interoceánico, pues favoreció en todo sentido a Teciutlán. Sería particular también darnos una idea, hacernos pues una noción de cómo hubiera sido Teciutlán sin el ferrocarril, si este mismo hubiera llegado hasta su parte final, que era Tecolutla, cómo hubiera crecido la perla de la sierra. Un efecto curioso, pero que gracias a ello, de que no se terminó este medio de comunicación, Teciutlán es lo que es hoy en día, y que también de forma curiosa, cuando decimos Teciutlán a la par de la palabra historia, de inmediato nos llega a la mente el ferrocarril, ello sobre otras cosas que también tienen peso en la historia local. Entonces son puntos curiosos de conocer, de sacar a flote y, ¿por qué no?, de recordar. Y si usted radio escucha que no lo conocía, pues se está sumando, está comprendiendo y conociendo un dato extra alrededor de la historia de la perla de la sierra. Y todo esto que lo estamos mencionando de la mano de nuestro invitado, el cronista auxiliar de Teciutlán, historiador y además investigador Emilio García Bonilla, que nos está hablando en esta primera emisión de Rostros de la Sierra sobre el impacto del ferrocarril en Teciutlán, un medio de comunicación no solo importante para la perla de la sierra, sino también básicamente para toda esta zona nororiental poblana en aquella época, desde 1900, desde el municipio de Oriental hasta la perla de la sierra. Todo esto es parte de lo que de forma tangible forma parte de nuestra identidad, y que en esta ocasión aquí en CET Teciutlán pues lo estamos sumando para darle un rostro a nuestro municipio. Pues con ello, Emilio, ya en la recta final prácticamente para ya cerrar y despedir esta primera emisión, pues un último comentario que nos quieras dejar. No me gustaría irme sin mencionar que el ferrocarril también propició que Teciutlán viviera la Revolución Mexicana, porque aquí en la estación hubo combates revolucionarios, hubo combates en la estación Copper, donde hoy está la minera Autlán, y hubo combates en Aire Libre, a donde llegaba el otro ramal del tren. En estas 3 estaciones ferroviarias se libraron combates. ¿Por qué? Porque todas las estaciones del tren se volvieron puntos estratégicos para controlar las comunicaciones y el transporte en la época de la Revolución. Entonces, si Teciutlán no hubiera tenido esta terminal de tren, hubiera pasado desapercibida la Revolución. Y no hubiera habido, por ejemplo, un Maximino Ávila Camacho, ni un Manuel Ávila Camacho,
que se dan de alta en la revolución a raíz de los combates que hay en Teciutlán. Si la revolución nunca hubiera llegado, de no ser por el tren, estos personajes no hubieran figurado como figuraron en la historia nacional y regional. Entonces ahí otro punto a tomar en cuenta dentro de la gran historia del tren de Teciutlán, que a mí me gusta decir que Teciutlán tiene un pasado minero y también ferrocarrilero, que no hay que olvidar porque ha marcado el rostro de nuestra región a través del desarrollo y el progreso. Un progreso que, bueno, pasa a otra etapa cuando el ferrocarril se cancela este ramal en el año 1993. En el mes de marzo se dan sus últimos viajes. Yo tuve la fortuna de muy niño ser partícipe de este último viaje del tren, de la mano, o más bien dicho, en los brazos de mi madre, a quien aprovecho para enviarle un saludo. Y en el año entonces 93 se cierra este ciclo ferroviario de Teciutlán y empieza otra etapa diferente. Pero ya Teciutlán había quedado marcado, digamos, para siempre, gracias a este gran impulso, a este gran desarrollo de la mano del tren. Muy bien, pues con esta anécdota personal, por supuesto, es que llegamos a la parte final de esta primera emisión de Rostros de la Sierra, donde pues ya conocimos a grandes rasgos, por supuesto, todo lo que converge alrededor del ferrocarril, en lo que conlleva al crecimiento y desarrollo en todo sentido para la Perla de la Sierra. Ya con esto último también que nos comentaba Emilio García Bonilla, cronista auxiliar del municipio de Teciutlán, sobre también la presencia y la participación de Teciutlán en la revolución, todo ello gracias o alrededor, mejor dicho, de el ferrocarril. Entonces es de entender de que este medio de comunicación, que quizás algunos lo llegan a ver algo robusto, algo anticuado, pueden decir que ya es algo viejo, que estorba en cierta zona de la ciudad de Teciutlán, pues hay que entender que es un medio de comunicación que tiene décadas de historia, que nos puede contar, y que en esta ocasión, de la mano del historiador e investigador Emilio García Bonilla, conocimos un poco más de este tema. Y que por supuesto, gracias a este inmueble de la antigua estación del ferrocarril, donde se encuentra Teciutlán, pues también es un punto y un edificio histórico que vale la pena cuidar y preservar por decenas de años. Con ello, ya nos despedimos de esta primera emisión de Rostros de la Sierra. Mi nombre es David Flores, agradezco que nos haya acompañado a través de la frecuencia de 90.9 C Teciutlán, donde Teciutlán se escucha, en esta primera emisión de Rostros de la Sierra. Por supuesto, siga en sintonía de esta frecuencia y los esperamos la próxima semana en una emisión más de Rostros de la Sierra. Ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren. El maquinista ya empezó a... Conocer nuestra identidad nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Rostros de la Sierra. Esta fue una producción de CET Teciutlán 90.9 FM, donde Teciutlán se escucha.